Hola colegas, en este video vamos a instalar la antenita OPEC Hotel Victor Tango 600 DHF, VHF. La vamos a instalar sobre un automóvil y vamos a ver las mediciones. Veamos. Este es más o menos el setup. Ahí están la base. Es una base ICOM. Y ahí por supuesto está el analizador de antenas, las medidas. Buscando es la Alpha Hotel 32 VHF UHF. Esa es lo que vamos a usar en principio, pero yo también encontré que tenía otra base que igual puede ser interesante hacer comparaciones con ella. Una marca genérica, Zulu Mic parece que es. Entonces vamos a ver cómo nos va con las mediciones. Entonces ahí estamos midiendo el caso de 80 metros, que es el primero, ¿no? La varilla debe medir 1,620 m supuestamente en 80 metros. 1,62 m. Y debiera trabajar en 3.7 MHz, de acuerdo a lo que indica la tabla, el manual, 3.7 MHz. En este caso, la antena no lleva ningún tipo de jumper, va tal cual, y ahí estamos viendo la medición. La menor ROE, ahí se ve que está más arriba de 3.7, en realidad no coincide mucho, debiera estar en 3.7. Aquí vemos que estamos más bien sobre 3.8. Entonces necesitaríamos en realidad una antenita un poquito más larga. Ahí 3.850. Muy bien. Pero eso se podría agregar allí a la varilla. No debería ser un mayor problema. Entonces vamos a ver las mediciones ahora de las otras bandas. Ahí tenemos ahora los... a ver. Correcto. Debería ser 7050 para 40 metros. Entonces ahí la antena ya le puse el jumper donde corresponde, que sería uno en la base y otro en el pin segundo. Y está bastante más abajo de lo que debería estar. Abajo de 6.8 MHz. Podemos buscarlo con este rig expert. Y la rueda inferior a 2, pero ya les digo, bastante por debajo de 7.05. En rigor lo que habría que hacer entonces es bajar la antena, ¿cierto? Más abajo. Acortarla un poquito para que suba. Entonces ahí está en 40 metros. Y ahora nos vamos a cambiar a 20 metros. Vamos a medir 80, 40, 20, 15 y 10, que son las más usuales. Vamos a ver aquí en 20 metros. Vamos a verificar la medida que dice el manual. 1,61 m. 1610 milímetros para 20 metros. Y debería estar centrado en 14.15 MHz. 14.15 MHz. Vamos a ver entonces la medición. Hay que soltar la tuerca, el pernito Allen, así le llamamos acá, medir y volverlo a presentar. Así que esta antenita, en realidad las medidas, de acuerdo a los resultados que estoy obteniendo, no están muy precisas. Es decir, la antena resuena, se puede decir, tiene puntos de mínima ROE, pero están bastante lejos respecto de las mediciones. El vehículo ustedes pueden ver que es bastante estándar, es un sedán, no tiene formas extrañas, no es una camioneta, una pickup. Así es que debiera coincidir. Bueno, veamos ahora en 20 metros, dijimos 14.150.
Hay que chequear ahí la frecuencia para tratar de hacer coincidir. 14.150. Y vamos a medir ahora la ROE. Vamos a ver dónde se encuentra el punto de mínima ROE. Bastante más abajo. Hay un dip bien pronunciado, pero está por 13, debajo de los 14 MHz. Debajo de los 14. Ahí estoy tratando de buscar el punto, mientras a ver si enfoca esto. Y ahí vamos a medir ROE 1.09, lo que está bastante bien, pero en 14 MHz, 200 megas más abajo de donde uno normalmente quiere estar. Tal vez quiere estar uno incluso un poquito más arriba, 14.250, etc. Bueno, todas estas medidas son con el largo que indica el manual. ¿Ya? No hace mucha diferencia, yo hice alguna prueba, entre la base de la antena y la base del soporte magnético. ¿Sí? Ahí hay como 5 centímetros, 4 o 5 centímetros. Y en realidad no hace mucha diferencia porque el coaxial, yo creo, llega hasta donde termina la antena. O sea, ahí es donde realmente se produce la separación, ¿no? La conexión al coaxial, donde deja de ser antena, donde está el conector PL, el macho. Entonces, la base realmente no, la profundidad de la base no afecta. Entonces vamos ahora a 15 metros, 21.100 debiera ser, estoy mirando el manual acá, 1510, 1,51 m. Vamos a ver, 1510. Ese es el largo, la frecuencia 21.1, 15 metros. Tratando de chequear siempre todo para no tener diferencias. 21.1. Ahí estamos. Medimos ROE. Ondas estacionarias. Está muy angostito el rango, solo 500 kHz. Entonces ahí estoy ampliando el rango. Es muy fácil de hacer en este analizador a 2 MHz. Entonces ya es muy fácil encontrar el punto. Nuevamente está más abajo. Está por 20.5. Ahí está. Entonces ahora sí puedo reducir el rango, hacer un zoom in a 500 kHz. Y ahí se ve con mayor precisión. En 15 metros está bastante ancha, pero claro, no coincide el punto de mínima ROE y uno quisiera, para el mejor desempeño, trabajar justo en ese punto, si es posible. Así que 1.13 está bastante bien, pero corrido en frecuencia. Entonces lo ideal en esta antena es hacer las mediciones en el vehículo en situ, ¿cierto? Y tomar las medidas correctas. Vamos a medir ahora en 10 metros. Y tomar nota de eso para cuando uno haga la instalación en el mismo vehículo, conserve esas medidas realmente. Lo más probable es que en otro vehículo, con otro sistema de plano de tierra, las medidas varíen. Con otro tipo de soporte, con otro tipo de coaxial, aquí todo puede afectar un poco, ¿no? Lamentablemente el coaxial es delgado en este tipo de instalaciones. El ideal, en mi opinión, no son este tipo de bases de antenas móviles para HF ni para VHF, sino un soporte fijo, en mi opinión, que debería estar al chasis probablemente de una manera lateral o atrás, en la parte trasera del vehículo, con una base que no dé posibilidad ahí de movimiento. Entonces vamos a mirar ahora cómo estamos en 10 metros. Debía ser un largo de 1340 y la frecuencia debiera ser 28.5 MHz. Vamos a medir ROE ahí. A ver qué obtenemos. Claro, estoy muy angosto, estoy con un ancho de
500 kHz. Ahí estoy ampliándolo a 2 MHz para encontrar el punto rápidamente. Y entonces me dice que nuevamente está por debajo. Es muy fácil desplazarse ahí para encontrar la mínima ROE. 28.1, un poquito más abajo. Y ahí estoy haciendo un zoom in, pero nuevamente más abajo. Por los 28, 27, 900. Y claro, a medida que vamos subiendo en las frecuencias, en las bandas, la antena se va haciendo más ancha. Y se va haciendo mucho más angosta en 40 y en 80 metros, ¿no? Entonces ahí el cálculo tiene que ser muy preciso. 500 kHz arriba o abajo, la antena nos da una ROE que se escapa dramáticamente. No tanto así en 20, 15, 10 metros. Ni en 2 metros. También ahí es una antena muy ancha. ¿Por qué? Porque el largo de la antena en las bandas altas cada vez es una fracción más importante del verdadero largo de la media onda. No así en 80 metros ni en 40. Entonces ahora estamos chequeando para la medición final, que me parece que es para 2 metros. Exactamente, porque lo puse ahí en el primer spot arriba. Entonces ahí debiéramos tener un largo de 1470 milímetros, 1,47 m, de acuerdo al manual, y debiera estar centrado en 146 MHz. Vamos a hacer la medición entonces, 146.00, medimos. Hay que ampliar un poquito el rango, ¿no? Está con 1 MHz a 5 MHz, puede ser 142.5 para cada lado. Y aún es poco, así que hay que ampliar un poco más, hay que hacer un zoom out. De todas maneras estamos en 144, 143 parece. Efectivamente por 143, 144. Pero funciona, ¿eh? Ahí está, hicimos un zoom out. 10 MHz para cada lado. Bastante ancha esta antena. Bastante bien en VHF. Y la ROE, claro, no 1.32, no tiene ningún sistema de adaptación de impedancia. $143,875 entonces. Y por ahí estaríamos, me parece. Vino un peque por acá, así que me distrajo un poquito. 143. Estoy tratando de buscar el punto exacto. Es muy ancha. Es muy ancha esta antena, anda muy bien. Pero la menor ROE está en 143.875. Pero en VHF, como se ve, no es mayor problema. Podemos movernos 5 para arriba, 5 para abajo. Prácticamente llegar a los 149, a los 150. 152 con una ROE menor a 3. Ok, como bonus track les voy a mostrar el siguiente cálculo que hice. Si ya vimos que en 40 metros, que es la banda que a mí personalmente me interesaría más, nos fijamos, aquí está corrido en frecuencia, ¿no es cierto? De acuerdo a las indicaciones que nos daba ahí el fabricante. Entonces lo que hice yo fue bajar la varilla completamente abajo. No fijarme en las indicaciones que da el fabricante, sino que bajar simplemente a tope la varilla. Y el mínimo que me permite es 133, 1,33 m. Si se compara con 1,395 m, que era lo que
indicaba el fabricante. Bueno, llevándolo completamente abajo, si yo hago la medición, sube en frecuencia, pero demasiado poco. Demasiado poco. Entonces necesitaríamos bajar todavía un poco más, ¿cierto? Acortar esta antena para que suba en frecuencia. Entonces para eso lo que hice, tomé la varilla porque estaba a tope y corté unos 7 centímetros aproximadamente. Ahí puede verse el proceso. Con eso, a tope, llega a 126, 1,26 m aproximadamente y algo más. Y ahí puede verse que efectivamente la frecuencia de mínima ROE sube bastante, 7239. Y entonces ahora hay que hacer el cálculo fino para encontrar, digamos, 7.1 probablemente como frecuencia central. Entonces, haciendo las mediciones, llegué a que 1,30 m era el largo correcto, en mi caso, para los 40 metros. Veamos. Entonces, ya estoy haciendo las mediciones, ya con la varilla cortada. Y ahí, en 7.1, llegamos a una frecuencia que a mí me parece bastante bien para 40 metros. Ahora, igual es bastante angostita. Veamos qué tan angosta es. Normalmente el 3 se toma como punto de referencia, ¿no? 78. Aún 78 es mucho, 78 para arriba, 7178 en este caso. Habría que sumar 78 y restar. 40, 7140 y algo. Sí. Aproximadamente de la frecuencia de mínima ROE puedo subir y bajar 40 para tener un ROE inferior a 3. Entonces vamos a revisar la medición ahí, que ya estuvo bastante bien el resultado. Y como les digo, es una antena angosta como cualquier antena corta, ¿no? Todas las antenas cortas son angostas. Si hay 1,30 m, puede verse. Ahí está en 40 metros y la medida está tomada desde la base de la antena. Así que eso es bastante diferente de lo que establecía el fabricante para 40 metros, que era 1,395 m, 1,40 m. Ahí está entonces, 10 centímetros menos prácticamente de diferencia en 40 metros, el largo que indica el manual para 40 metros respecto a las mediciones que yo obtuve. Eso, amigos, para no hacer más largo el video. Si les gustó el video, compártanlo. Si no están suscritos, suscríbanse al canal. Y por supuesto hagan comentarios. Saludos. XQ2 Charlie Golf.